¿Cómo iniciar mi negocio de vivero? Bienvenidos. Bien, antes de empezar, pues les quiero comentar que este emprendimiento del cual aquí voy a referirme, que es de cómo empezar un negocio de cultivo de plantas ornamentales, es importante que tengan en cuenta que es un negocio, un emprendimiento netamente agrícola. Como base está un terreno en donde vayamos a tener nuestras plantas que vayamos a cultivar, por lo tanto quiere decir que lo ideal es trabajar en un terreno a campo abierto. Durante el transcurso pues, de esta presentación les iré comentando de manera básica general de cómo empezar con este negocio. Y he dividido esta presentación en dos partes. La primera, porque quiero que es importante que se deba tener en cuenta unos aspectos que pienso son fundamentales antes de iniciar el emprendimiento, por lo tanto lo he llamado antes de emprender, y la segunda parte, que es los conceptos básicos, en donde me voy a referir a cuatro que considero son fundamentales. El área técnica, el área administrativa, el área comercial y el área legal. Aquí voy a cambiar el puntero para que ustedes puedan de pronto verlo mejor. Y voy a cambiar aquí el color, permítame por favor, dejémoslo rojo. Bien, entonces acá vamos a empezar entonces con los conceptos que yo considero desde mi punto de vista y con base en mi experiencia en 12 años trabajando en este negocio debemos tener en cuenta. Entonces, seguimos. Antes de emprender, debo hacerme las siguientes preguntas. ¿Conozco algo de este negocio? ¿Lo entiendo? ¿Lo comprendo? ¿Sé algo de su parte legal? Prácticamente lo que tiene que ver con la regulación, sobre las normas, en lo que tiene que ver no solamente con la parte de legal, con la parte de impuestos, sino también en su parte técnica. ¿Algo conozco de su mercado? ¿Realmente me gusta? Esta pregunta pienso que es fundamental porque no es solamente que nos gusten las plantas. Algo importante que pienso que debemos tener en cuenta es que las plantas nos pueden gustar y podemos tener algunas plantas en nuestra casa, en nuestro apartamento, en nuestra finca, en fin. Pero ya es otro asunto el empezar a trabajar con ellas. Ya es otro asunto el empezar a estar prácticamente en función de ellas para sacar adelante un negocio que sea rentable. Y ahí es donde nosotros debemos tener presente que el compromiso con las plantas debe ser permanente, constante, porque ya no solamente pasan a ser como un hobby, sino también pasan a ser elementos de un negocio en donde va a estar implicado que realmente logremos el propósito de que sea un negocio que nos sirva, que haya rentabilidad y que en lo posible también evitar que se tengan pérdidas por pérdida de algún material vegetal. Siguiente, ¿tengo suficiente tiempo para dedicarle a esto? Si soy una persona que tiene una actividad económica principal o soy empleado y quiero montar un negocio de vivero y lo voy a dejar en segundo plano desde mi punto de vista, con base en mi experiencia, pienso que no sería lo ideal. Cuento con un espacio mínimo, tengo por lo menos pues un espacio en mi casa que tenga un campo abierto, quiere decir que no es necesario que tengamos que empezar con una finca o con un espacio supremamente amplio, grande para poder empezar, no. Pienso que podemos empezar con este emprendimiento con un área verde que puede ser mínima. ¿Cuánto? Pues bueno, puede depender, ¿no? Del lugar que tengamos, pero sí pienso un lugar en donde tenga por lo menos un espacio para ir acumulando material vegetal que será con el cual nosotros empezaríamos a hacer propagación o comercialización, ya sea la actividad de reventa, en donde en ese espacio pues por lo menos se le pueda garantizar a las plantas que vayamos a tener allí almacenadas un tiempo determinado, unas condiciones mínimas en donde el material no se nos vaya a estropear. Sé quién o quiénes me pueden proveer plantas e insumos. Esto va muy ligado a que si conozco el negocio, si conozco su mercado. ¿Voy a trabajar solo o voy a trabajar sola? ¿Voy a trabajar en sociedad con mi pareja, con una amistad, con un colega, con un amigo, con un familiar?
Eso es algo que pienso que debe ser primordial a la hora de tomar la decisión. ¿Tengo algún conocimiento técnico? Quiere decir que no es necesario que seamos profesionales en el área de la agricultura. Pienso que cualquier persona puede empezar a trabajar en este negocio, iniciar su propio negocio de emprendimiento de plantas ornamentales sin necesidad de tener alguna formación académica. Pero sí creo que ayuda muchísimo el tener unos conocimientos básicos en lo que tiene que ver con algo de agricultura para que nos pueda servir como apoyo, como base iniciando este emprendimiento. ¿Cuánto tengo de capital para empezar? ¿En esto a qué me refiero? La plata que tengo, aún así, me quiero endeudar. Con la plata que tengo, aún así tengo considerado sacar un préstamo. ¿Vale la pena tomar un crédito? Desde mi punto de vista pienso que lo ideal es empezar a trabajar con los recursos que yo tengo. Pienso, con base en mi experiencia también, en la parte que tiene que ver con lo financiero, que no es bueno empezando un negocio en el que hay total incertidumbre de las cosas, endeudarme y empezar a tratar de cumplir el desgaste, el compromiso con una cuota, con un banco o con una entidad o con alguna persona que nos haya prestado algún dinero. Puedo lograr apoyo económico, puedo ubicar inversionistas o ángeles inversores. Digamos que tengo los contactos con alguna entidad pública o privada en la cual yo pueda presentar mi proyecto, comentarles de qué se trata, que sea atractivo para este tipo de personas en donde ellos se vayan a interesar por apoyar mi idea de negocio. ¿Conozco esto o no tengo, digamos, ningún tipo de conocimiento? Cuento con un mínimo de insumos y herramientas para iniciar. Este punto prácticamente es lo de la parte técnica operativa que ya lo veremos más en detalle en el siguiente segmento. Conozco algo de la competencia, esto también pues va muy ligado en tratar de conocer algo del mercadeo de este negocio. Conozco qué venden, qué no venden, cómo son sus plantas, cuál es la calidad que manejan. Puedo proyectarme a mediano y largo plazo con mi negocio. Realmente si lo conozco en alguna medida y con base en cómo yo soy, en mi compromiso que yo voy a tener con mi emprendimiento, realmente desde el inicio puedo empezar a proyectarme o eso por ahora no lo tengo contemplado. Bien, hasta ahí era lo que tenía que ver con las preguntas que debo hacerme a mí mismo antes de empezar un negocio de vivero. Y estas preguntas que acabé de formular pienso pues que no solamente aplican pues para un negocio de vivero, pienso que aplican para cualquier negocio. Simplemente que para este podcast lo formulé así porque pienso que es algo fundamental el llegar y lanzarnos prácticamente al vacío, a empezar un negocio, a empezar esta aventura sin antes hacernos estas preguntas que considero son básicas. Bien, vamos a empezar entonces de los conceptos técnicos para empezar nuestro negocio de vivero, nuestro emprendimiento de plantas ornamentales. Empezamos entonces con los conceptos básicos. Bien, ¿qué es un negocio de vivero? Es un cultivo agrícola en el cual se cultivan cierto tipo de plantas hasta que alcanzan el estado adecuado para su distribución y venta. Eso básicamente es un vivero. ¿Cuál es el objetivo de tener un vivero? Es producir la cantidad de plantas necesarias en condiciones óptimas, logrando un material vegetal sano y limpio, cumpliendo con el objetivo de la plantación, que es que haya rentabilidad. ¿Qué tipo de plantas se producen en un vivero? Básicamente cuatro. Plantas ornamentales, plantas frutales, plantas forestales y plantas aromáticas y hortalizas. ¿Qué partes componen un vivero? Básicamente estamos hablando, digamos que esto es lo ideal que sería empezando el negocio. Lo ideal no quiere decir pues que de entrada tengamos que cumplir a rajatabla pues lo que yo aquí estoy planteando. Esto es básicamente algo muy básico, muy general que yo planteo a mis clientes cuando vamos a empezar con un proyecto de formación, de creación de vivero. Por lo tanto, pienso que lo ideal sería
contar o empezar a armar las siguientes estructuras: tener un invernadero de germinación, tener un reservorio de agua, tener un invernadero de sombra. Es importante que haya un sitio al aire libre para poder instalar el material vegetal, que también nos sirva como vitrina, y un campamento o un lugar en donde podamos hacer la mezcla de sustratos y sea un lugar de trabajo de trasplantes y de siembras. ¿Qué necesito para implementar mi vivero? Básicamente lo que necesito es agua, luz, tierra y aire. ¿Qué herramientas básicas necesito para iniciar? Esto en lo que tiene que ver con la parte operativa. Necesitaré lo que es palas, azadones, picas, rastrillos, escobillas, regaderas, un machete, una tijera de jardinería, las mangueras de riego, unos plantadores o bandejas de germinación y pues una bomba de fumigación. Estas herramientas considero que serían las ideales, las básicas para poder empezar a hacer mi trabajo apenas empezando el negocio de vivero. ¿Qué actividades se realizan en un vivero? Bien, las dividí en cuatro que pienso que son las cuatro básicas. De estas cuatro se van a desprender otro tipo de subactividades. Estas cuatro son las siguientes: labores de propagación, lo que es siembras ya sea asexual o sexual. Las asexuales son las que realizamos cuando intervenimos la planta de manera directa, ya sea por propagación por esqueje, propagación por acodo, propagación por injerto o propagación por división de bloque, y la sexual es propagación por semillas. Las labores culturales, que sería el riego, los deshierves, las podas, etcétera. Y fundamental, el MIPE, que es la salud de nuestras plantas, que en lo posible nuestras plantas permanezcan sanas y limpias. Y el MIPE es el manejo integral de plagas y enfermedades. Por lo tanto, este MIPE es una labor que nosotros debemos hacer de manera constante para vigilar nuestras plantas cómo van en su parte sanitaria. Y por último, pues las labores de montaje, ¿no?, y mantenimiento. Esto quiere decir que tendremos que hacer labores en donde vayamos a instalar un campamento para hacer los trabajos de propagación, de siembras, de semillas, un trabajo en donde tendremos que tener un reservorio de agua, a no ser de que contemos con una fuente de agua natural o vayamos a trabajar con el agua del acueducto. Otra labor que tiene que ver con la parte de instalación de las camas de las plantas. Estas son básicamente las labores de montaje y mantenimiento. ¿Cuáles son las fases de producción? Bien, las fases son de propagación, en este caso sexual y asexual. Como comentaba, en la sexual es trabajar por semillas y en la sexual, como comentaba anteriormente, trabajar por injerto, por acodo, por esqueje, por división de bloque. Hacer las labores de trasplante, que lo que se busca es la aceleración en crecimiento de nuestras plantas. El trasplante se refiere específicamente a que tenemos una planta pequeñita, una plantulita, luego hacemos el trasplante a una bolsa o a un contenedor de mayor tamaño para que la raíz tome aceleración en el crecimiento y la planta pueda empezar a crecer de una manera más rápida, con el propósito de que logre la altura y el porte ideal para que pueda estar lista para la venta, para despacho, y obviamente pues llegar a este tercer punto, que es tener ya la planta en porte de venta. Bien, pasamos entonces a hablar sobre los conceptos básicos administrativos. ¿Qué recomiendo yo cuando estemos empezando con nuestro negocio de emprendimiento en esta parte, en la parte administrativa? Permítanme, aquí yo cambio el puntero, cambio el color, voy a dejarlo blanco, creo que se nota mejor. Bien, aquí, permítanme, no, pero no me marca, permítanme, por favor, un momento, miremos si nos marca amarillo, creo que amarillo nos marca. No, no me marca amarillo, permítanme, no. Permítanme, por favor. A ver, negro. Bueno, no me coge aquí, qué pena con ustedes.
A ver, acá. Bueno, bien. No, trabajémoslo con el puntero para que podamos ver mejor. Bien, entonces, en los conceptos administrativos, ¿de qué se trata? Es ideal que para empezar a tener un control de la cantidad de material que nosotros estemos empezando a producir, por un lado, y también el material que estemos comprando para luego revender o que estemos comprando con algún proveedor para poderlo propagar, llevar un sistema que sea sencillo de las entradas y salidas, de la cantidad de plantas que estoy trabajando. Y eso se llama PEPS, primeros en entrar, primeros en salir. ¿Qué quiere decir? Los primeros en entrar, ya sea porque compré un material o porque lo estoy produciendo, esos serán los primeros en entrar, y los primeros en salir, ¿qué sería? Que después de que yo sea que lo haya comprado o que lo haya producido, primeros en salir son los primeros que estoy despachando en venta. Me explico. Quiere decir que produje material, un ejemplo, produje 100 plántulas de tal especie y luego esas plantas que ya han cumplido un tiempo de trabajo y están listas o tienen el porte para ser despachadas, serían las primeras en salir. Eso sería, si no sé si me hago entender, el sistema PEPS. Esto es para llevar un CARDEX, un control en donde yo estoy controlando de una manera fácil y sencilla, creo que me hice explicar, la cantidad de plantas que estoy trabajando en mi cultivo y que no se me pierda ninguna, ya sea por problemas sanitarios o por daño mecánico o porque de pronto se presentó alguna novedad en el despacho, en el cargue, en el transporte y se pudieron extraviar, en fin, tratar de llevar un control lo más efectivo y pienso que este es muy sencillo para empezar en el control de nuestra mercancía, en este caso de nuestras plantas. Por decir, quiero hacer un manual de procedimiento para la aplicación de abonos. Una cosa es llevar la planilla de control, ¿no? Y acá otra cosa es crearle el manual de procedimiento, por decir, de aplicación de abonos. Les coloco un ejemplo. Que voy a aplicar un abono, entonces, ¿cómo es el procedimiento? Número uno, debo utilizar tanta cantidad de agua. Número dos, esta cantidad de agua, ahí voy a mezclarle la cantidad de abono que voy a preparar. Número tres, ¿cómo lo vierto en la bomba de fumigación? Número cuatro, ¿qué tanto tiempo debo esperar para hacer la aplicación del producto? Número 5, ¿cómo voy a hacer la aplicación del producto? Si de manera manual o voy a utilizar una bomba de aspersión. Número 6, ¿en qué momento yo debo aplicar ese producto? Si en la mañana, en la tarde, qué condiciones deben haber de temperatura, qué condiciones deben haber de clima. Es anotar en ese manual de procedimiento todos los pasos para hacer una labor. Eso es, en síntesis, la creación de un manual de procedimiento. Bien, pasamos entonces a ver lo que es los conceptos básicos comerciales. En este caso, crear mi plan de negocio. Entonces, para esto he preparado pues los siguientes conceptos técnicos que me parece que sean importantes, que son importantes que ustedes los deban tener en cuenta. Bien, tenemos que hacer el estudio de mercadeo. Yo pienso que esto es algo fundamental. ¿Y qué es el estudio de mercadeo? Es el que establece la cantidad de bienes y servicios que en un área geográfica los consumidores estarán dispuestos a adquirir para satisfacer una necesidad. Aquí quiero pues decirles algo importante. Cuando uno inicia un negocio, en este caso, de lo que es el cultivo de plantas ornamentales, de un negocio de vivero, todo es un caos. Pero acá con lo que yo estoy planteando, con base en mi experiencia personal, trabajando como viverista, teniendo mi propia empresa de negocio de vivero, por más de 12 años, es lo que yo quiero transmitirles a ustedes de cómo poder empezar de una forma más ordenada y en donde uno tenga un mayor control de las cosas. Al principio, como les decía, es un caos en donde uno a veces no sabe qué decisiones tomar, a quién acudir, cómo preguntar, con quién consultar, qué paso seguir. Por lo tanto, acá, en lo que tiene que ver con los aspectos comerciales, y no solamente en esto de los aspectos comerciales, en lo que he hablado anteriormente, en la parte técnica y en la parte administrativa, esto yo lo planteo a ustedes para que tengan
un norte, o no un norte, perdón, excúsenme, como una guía de poder tratar de saber cómo empezar de una manera que sea efectiva. Obviamente, pues yo aquí no tengo toda la última palabra, pero lo hago con base en mi experiencia y pienso pues que no me he ido mal. He logrado las certificaciones, tanto el registro ICA, y estoy en plan de continuar con la certificación del BPA. Y aquí lo que quiero reflejar es que ustedes comiencen a hacer sus negocios, sus emprendimientos de una manera más orientada, más ordenada y con un plan de negocio más definido. Les comentaba, el estudio de mercadeo establece la cantidad de bienes y servicios que en un área geográfica los consumidores estarán dispuestos a adquirir para satisfacer una necesidad. Y el plan de mercadeo yo lo considero necesario y también considero que es fácil hacerlo. Nosotros pues al principio pues dependiendo pues del capital que tenga cada uno de ustedes para empezar su propio negocio o emprendimiento, puede que se den el lujo de mandar a hacer el plan de el estudio de mercadeo, me refiero. Pero pienso que nosotros mismos lo podemos hacer, nosotros mismos solitos, o la persona que vaya a iniciar el negocio con nosotros, si es que nos vamos en sociedad a trabajar. Pero en el estudio de mercadeo es irme a la calle, salir, conocer viveros, conocer plantaciones, tratar de ubicar proveedores, mirar cuáles son los negocios o los tipos de negocios que están trabajando estas plantas ornamentales. Me explico. Algunos negocios se enfocan principalmente, por decir, en la comercialización de orquídeas. Otros se enfocan de manera muy general en la comercialización de plantas netamente ornamentales. Otros se enfocan en plantaciones netamente forestales. Ver qué es lo que le gusta al cliente, saber cómo es el producto que está generando nuestra competencia, incluso comprar, hacernos pasar como clientes, conocer las calidades, conocer los precios, conocer de descuentos, conocer cuál es, digamos, la mayor conveniencia cuando uno va a hacer una compra al por mayor, qué descuentos nos pueden hacer, qué facilidades nos pueden brindar. Eso es hacer el plan de mercadeo, cuáles son las falencias que tiene el producto de mi competencia, cuáles son las virtudes que tiene los productos que está generando mi competencia, y de ahí yo tomarlo como referencia y tratar de tomar un punto de enfoque en el cual yo veo que sería de viabilidad para mi negocio empezando. Me explico. Si veo que me quiero ir por el lado de la producción de bonsáis, o me quiero enfocar hacia la producción de plantas de bromelias, o me quiero enfocar de manera general a lo que es plantas ornamentales, básicamente lo que son plantas de decoración. ¿Qué voy a producir? Si me quiero enfocar para plantas únicamente de pleno exterior, o también voy a trabajar plantas de ambiente interior. ¿Qué insumos agrícolas también yo puedo comercializar? Si puedo conseguir un proveedor que me dé precios baratos que realmente para mí justifiquen comprar y revender, en este caso tierra, abonos, fertilizantes, mirar qué me puede servir de eso como apoyo a mi plan de ingresos, para no solamente irme con solamente trabajar con las plantas, sino también trabajar con elementos inertes. Bien, acá entonces en el plan de negocio es importante, considero, aquí voy a cambiar el puntero, permítame en un momento, a ver si acá me marca bien. Bueno, me está marcando amarillo. No, intentemos con este rojo, a ver. Entonces, hacer mi plan financiero, mi plan de producción, mi plan de comercialización y mi proyección de ventas. En mi plan financiero, debo preguntarme cuánto dinero tengo para iniciar. Debo preguntarme, ¿me voy a endeudar para empezar? ¿Necesito realmente endeudarme? ¿O con la plata que yo tengo puedo empezar? Establezco mis costos fijos y costos variables. ¿A qué voy con esto? ¿Yo qué recomiendo acá? Debo analizar y tener muy claro con cuánto dinero voy a empezar a trabajar, y establecer si realmente yo me voy a endeudar. ¿Realmente vale la pena hacer eso? Desde mi punto de vista, aquí permítame que quería, aquí quería hacer algo, permítame, y es colocar acá esto. Ahora sí, quería aquí borrar, y
aquí, acá. Y realmente vale la pena endeudarme. Desde mi punto de vista, como les comentaba al principio, no lo considero necesario, a no ser que la planta, que el dinero que nos vayan a prestar no nos vayan a cobrar intereses y nos den un plazo bastante largo para poder devolver ese dinero. Pienso que podemos empezar a trabajar con la plata que tengamos y hacerla rendir. Siempre en los negocios se inicia de una manera muy modesta, se inicia de una manera muy sencilla. Es muy difícil empezar un negocio con todas las de la ley. En realidad, empezando un negocio, uno inicia es con las uñas. Y pienso que endeudarse no es una buena idea, porque aparte de que todo es un caos al principio y contamos con poco dinero y aparte de eso llegar y endeudarnos, no me parece que sea algo lógico. Pienso que es una locura. Por lo tanto, mi sugerencia es trabajen con lo que tengan. Por lo tanto, es fundamental empezar a establecer mis costos fijos y mis costos variables. ¿A qué voy con esto? Ahí me estoy refiriendo a cuánto voy a pagar de arriendo si es que voy a empezar asumiendo ese costo de pagar un arriendo. Debo mirar si voy a empezar también a contratar a alguna persona. Debo mirar también si con lo que yo voy a trabajar algunas cosas las tuve que comprar, por lo tanto ahí ya estoy gastando de mi plan financiero, de la plata que yo ya tengo destinada para esto, que algunas cosas que voy a comprar, ahí voy a ir recortando mi presupuesto y por lo tanto me voy a ver más apretado. Por lo tanto, siempre antes de iniciar traten de establecer, antes de hacer compras, cuáles van a ser mis costos fijos, mis costos variables, pago de arriendo, pago de empleados, pago de servicios públicos, etcétera. Mi plan de producción, básicamente, pues es el plan operativo y es acá, con base en el estudio de mercadeo que yo realicé, dedicando tiempo, paciencia, dedicando juicio, qué cantidad de plantas voy a empezar a producir. Entonces, ya sea que voy a empezar haciendo semilleros o voy a comprar los semilleros, si no quiero hacer labores de propagación y veo que puede ser más viable económicamente para mí comprar el material vegetal, darle tiempo de crecimiento, acompañarlo, prepararlo, hacerlo crecer y luego sí comercializarlo, ahí es donde yo debo mirar cuánta cantidad de plantas, ya sea que voy a producir o voy a comprar, para luego hacer esto. Pienso que es fundamental, ya sea que hayamos producido nuestro material o lo hayamos comprado, hacer una programación desde que el material, si lo producimos desde el día número uno en que se sembraron esas plantulitas, o desde el día uno si lo compramos nos llegaron al cultivo de esas plantulitas, a qué tiempo según esta programación que yo voy a hacer, que yo voy a ir mirando, voy a ir haciendo un seguimiento, logran la altura para luego ser despachadas en venta. Por lo tanto, durante todo ese lapso de tiempo, yo debo ir evaluando ese material vegetal, debo ir vigilándolo, qué tanto ha crecido, si realmente, por lo que veo, el material está progresando como debería ser para que lograra un desempeño ideal y lograra un porte de venta que sea el óptimo para ser despachado. En el plan de comercialización debo realizar un plan de ventas. Por lo tanto, en mi plan de ventas debo definir mis objetivos, el método de venta, crear nuestra propia marca. Pienso que es fundamental trabajar con publicidad y manejar las redes sociales. Entonces, definir mis objetivos. Ahí es donde yo tengo que mirar lo siguiente: hacer una proyección de ventas semanal, mensual, trimestral. Pienso que empezando nos podemos proyectar con estos tres tiempos y esto como, digamos, lo podemos plantear nosotros mismos con base en lo que nosotros tengamos en cuanto a cantidad de material, en lo que nosotros estemos mirando a quién le vamos a vender, salir a la calle, buscar clientes, proyectarnos, darnos a conocer. Ahí podríamos establecer, claro que esto puede variar, cuántas ventas puedo yo hacer de manera semanal, mensual o trimestral. Y en esto también es fundamental mirar con base en los costos que nosotros estemos teniendo, ya sea fijos,
y variables durante un mes. Esto cómo yo lo puedo ir analizando y cómo lo puedo ir mejorando. En la proyección de ventas debo tener un objetivo. Para mí, desde mi experiencia, ¿cuál sería mi primer objetivo? Lograr el punto de equilibrio. ¿Y qué es el punto de equilibrio? Es lograr un nivel de ventas donde los costos fijos y los costos variables se encuentran cubiertos, por lo tanto no tengo pérdidas. Me explico, que con las ventas que yo esté obteniendo en mi negocio, esté cubriendo todo lo que yo estoy pagando, costos fijos, costos variables, o sea, en este caso si estoy pagando arriendo, estoy pagando servicios públicos, estoy pagando insumos, estoy pagando el sueldo de una persona que está ayudándome en el cultivo, que las ventas me cubran todo eso, pero que no me dé ganancias, pero que tampoco estemos teniendo pérdidas. ¿Qué quiere decir? Por eso se llama punto de equilibrio, que las ventas me están cubriendo todo, pero que tampoco estoy perdiendo, sino que estoy en cero, estoy en un punto neutro. Por lo tanto, quiere decir que este es un buen indicativo que el negocio por lo menos está dando para cubrir todos los gastos que está conllevando para que genere producción, y que por el momento no estoy generando utilidades, y que de ahí puedo partir para hacer las mejoras debidas que yo vea que debo hacer en mi negocio para que comience a salir del punto de equilibrio y comience a estar en verde. ¿Qué quiere decir en verde? Que esté generando ganancias, y no pasar a estar en rojo, que esté generando pérdidas. Bien, pasamos a lo que tiene que ver conceptos básicos legales. Entonces, para empezar mi negocio de emprendimiento, dos aspectos que considero que son importantes, debemos tener en cuenta al empezar un negocio. Primero, esto es una legislación que es para Colombia. Ya aquí no creo pues que estos conceptos apliquen para otros países de América Latina o para las personas que nos ven en España. Aquí esto aplica para Colombia. Todo lo que he hablado anteriormente pienso desde mi humilde punto de vista que podría servirles para las personas que estén en algún otro país de América Latina o incluso para las personas que estén en España. Acá en Colombia, ¿qué se necesita entonces para iniciar el negocio de vivero? Primero, la inscripción del RUT ante la DIAN. ¿Qué es el RUT? Es un documento que se llama Registro Único Tributario ante la DIAN, que es la Oficina de Impuestos en Colombia, y expedir la matrícula mercantil ante la Cámara de Comercio respectiva. ¿Qué es esto? La matrícula mercantil es el documento que nos indica de que nuestro negocio hace parte del mercado. Quiere decir que nuestro negocio hace parte de, digamos, todo el ecosistema comercial que hay en este caso en Colombia. Y el RUD nos quiere decir que nosotros ante la DIAN ya estamos inscritos, indicando de que somos un negocio y que vamos a comenzar a hacer transacciones comerciales. La inscripción del RUT ante la DIAN es simplemente, para poderlo expedir, es presentar la cédula de ciudadanía original junto con la fotocopia ampliada y consultar el código SIU. ¿Qué es el código SIU? El código SIU es el código que nos indica cuál es la actividad comercial de nuestro negocio de vivero. En este caso es el código 0130, que reza la propagación de plantas a actividades de viveros. Este código es el que va en nuestro documento RUD, en donde ante el comercio nos va a indicar que nuestro negocio se trata de esto, de propagación de plantas y actividades de vivero. La matrícula comercial ante la Cámara de Comercio respectiva. Se debe tener presente que la Cámara de Comercio es una entidad que está en toda Colombia, y por lo tanto en cada departamento, en cada ciudad están las cámaras de comercio. ¿De qué se trata entonces cuando expedimos la matrícula mercantil, que es la misma, el mismo documento de Cámara de Comercio? Es para personas naturales, en este caso como nosotros. Debemos expedirla en la sede de la Cámara de Comercio, en el lugar donde van a desarrollar su actividad comercial, ¿correcto? Si yo estoy, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, pues debo expedir mi documento, mi matrícula mercantil
en la ciudad de Medellín, si estoy en Villavicencio, de igual manera. Bien, lo que tiene que ver con pago de impuestos. Aquí yo he planteado 5 impuestos que todos los negocios acá en Colombia deben asumir. Ahora, deben tener en cuenta lo siguiente. De estos 5 impuestos hay 3 de ellos en los cuales por el momento el negocio de plantas ornamentales, de plantas de vivero, de plantas de decoración están exentos. Voy a explicar los 5 impuestos y les voy a decir luego cuáles son los impuestos en los cuales este negocio por ahora, hasta la fecha, está exento. Por ahora, pero puede que más adelante, con los cambios que se está generando en este nuevo gobierno, pudieran cambiar y ya pudiéramos vernos obligados a pagarlos. Pero por ahora, afortunadamente, y pues para conveniencia de nosotros, de este gremio de las plantas ornamentales de vivero, no debemos pagar. Entonces, empecemos. Está el impuesto sobre la renta, que es la misma declaración de renta, el impuesto de industria y comercio, que es el mismo impuesto ICA, el impuesto de IVA, el impuesto de 4 por mil y el impuesto de retención en la fuente. Este es el impuesto que nosotros debemos pagar de manera anual, que es la declaración de renta. No quiere decir que porque nosotros vayamos a declarar renta vayamos a tener que pagar. A veces eso no sucede. Quiere decir que esto va con base en los ingresos que nosotros hayamos obtenido en el año, con base en las ventas, con base en lo que haya generado nuestro negocio, dependiendo de una cifra tope que maneja la DIAN. Ahí se establece si realmente al declarar renta debemos hacer algún pago. Y esto, como lo sabemos, asesorándonos de un buen contador, explicándole cuál es nuestra actividad de negocio, y pienso que también puede servir ubicar un contador que sepa o que haya asesorado este tipo de negocios de plantas ornamentales, en donde él realmente nos pueda dar una orientación más efectiva para nosotros lograr, en caso de que tengamos que pagar, pues pagar la cantidad pues más baja que podamos, ¿no? Es importante tener presente pues que estamos empezando con nuestro negocio, y empezar a hacer pagos de impuestos desde el año 1 pues es difícil, porque los primeros años de un emprendimiento no son fáciles, son los años que tienen mayor complejidad. Por lo tanto, es importante, considero yo, que en este tipo de conceptos, en lo que tiene que ver con la parte fiscal de pago de impuestos, siempre nos asesoremos de la manera más efectiva para no cometer errores, para no evadir impuestos o pagar más de lo que supuestamente deberíamos pagar. El impuesto de industria y comercio, ICA. Este es el impuesto que se genera por el ejercicio o la realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en un determinado municipio. Este es el impuesto que se paga en cada municipio de Colombia y aplica pues para las personas que tengan algún negocio, ya sea a nivel industrial, comercial o de servicios en ese municipio. Este es el primer impuesto que les quiero comentar, que por el momento nosotros los de negocio de vivero estamos exentos de pagar hasta el momento, como les decía al principio de esta parte, hasta el momento. Puede que más adelante, con los cambios que se están generando en la reforma tributaria con este gobierno, esto pueda cambiar o pueda que siga igual y podríamos por ahora seguir exentos, pero sí es importante que lo tengan presente. El IVA, el impuesto pues al valor agregado, que acá en Colombia pues es un impuesto alto, es del 19%. Este impuesto también nosotros estamos exentos hasta el momento. Las plantas ornamentales no pagan el IVA. Las plantas ornamentales están exentas del pago de este 19% hasta el momento. Por lo tanto, si las cosas pues se van a mantener así, pues es algo a favor de nosotros, porque es un impuesto muy alto y por ahora nosotros estamos exentos. ¿Por qué estamos exentos? Porque este impuesto del 19% del IVA pues está, digamos, está exonerado para las personas que pertenecemos al gremio agricultor, que es el gremio, digamos, o la parte primaria de la agricultura, y pues esto quedó incluido también, o en ese gremio quedó incluido también los agricultores viveristas. Por lo tanto, por ahora no debemos pagarlo.
por ahora. No sé si con los cambios, repito, que vayan a haber en un futuro cercano, estas cosas cambien y ojalá que no, estuviéramos incluidos a pagarlo, pues no sabemos, pero por ahora estamos excluidos. El 4 por mil es un gravamen de movimientos financieros, o sea, lo que tiene que ver con los bancos, que consiste en descontar 4 pesos por cada 1.000 pesos de la transacción por retiros en una cuenta corriente o en una cuenta de ahorros. Pienso que acá es muy fácil nosotros evitarnos este pago y es la cuenta que nosotros vayamos a manejar para el dinero de nuestros negocios, exonerarla del 4 por mil. ¿A qué voy con esto? Que si estamos manejando nuestra cuenta de ahorros personal y pues en ella pues también vamos a manejar todo el dinero que entra, que sale, las transferencias, las consignaciones, los retiros, los pagos, con esa misma cuenta personal, pues un consejo que puede ser muy efectivo es exonerar esa cuenta del 4 por mil para que todo el movimiento financiero que nosotros hagamos con esa cuenta de nuestro negocio nos evitemos este pago de impuesto, que también a largo plazo sale costoso. Y la retención en la fuente, que es a partir de los 640.000 pesos, el 8%. Este impuesto aplica de la siguiente manera. Cuando nosotros hacemos una venta que sea de 640.000 pesos o más, nos van a cobrar el 8% de retención en la fuente. Y esto aplica es cuando nosotros hacemos ventas a una persona jurídica, a una empresa, en donde esa empresa nos va a retener el 8% de la retención en la fuente. Y esto es en ventas, de las ventas que nosotros hagamos, no en las compras hasta ahora, pues de lo que yo tengo entendido, de lo que he manejado en mi negocio. Recuerden, a partir de 640.000 pesos en las ventas que nosotros realicemos nos van a descontar el 8%. Ese es el impuesto de la retención en la fuente y ténganlo presente. No aplicaría para personas naturales, aplicaría para personas jurídicas, para empresas. Bien, continuando ya con la última parte de lo que tiene que ver con la contratación de personal en los aspectos legales. Si vamos a contratar una persona, pues obviamente se le debe pagar un salario mínimo que corresponde, excúsenme, a 1.160.000 pesos, y en caso de que a esa persona se le deba pagar el auxilio de transporte, que es de 140.000 pesos. Por lo tanto, debemos tener presente que si vamos a contratar a una persona como debe ser, con todo lo de ley, nos costará 1.300.000 pesos de manera mensual. Esto es importante que lo tengamos presente. Ahí es donde nosotros debemos establecer, si nosotros empezando nuestro negocio, dependiendo con la cantidad de plantas, el sitio en donde estemos trabajando, como vayamos a empezar a trabajar, digamos, la manera logística, es necesario contratar una persona o no, y nos vamos a ir nosotros mismos esforzándonos mucho más, no solamente en la parte operativa, sino también dedicando más de nuestro tiempo a trabajar nosotros mismos solos y no contratar a alguien. Ahí es donde nosotros debemos analizar, y esto lo vamos a ir conociendo a medida en que nosotros vayamos empezando nuestro negocio, a irlo construyendo poco a poco. Ahí es donde nosotros vamos a ir mirando si realmente necesitamos contratar a alguien y si tenemos el presupuesto para poderlo hacer. En eso también pues va dependiendo del capital que nosotros tengamos y también de las ventas que podríamos estar proyectando tener empezando el negocio.